¿Alguna vez te has preguntado con qué autoridad obra Jesús? Es decir, ¿quién lo mandó? ¿Por qué es que todos los demonios son expulsados con facilidad para Jesús? ¿Por qué es que no hay enfermedad alguna que se resista a su voz de autoridad? ¿Por qué los elementos mismos de la naturaleza le obedecen? ¿De dónde saca Jesús su autoridad? ¿Te lo has preguntado? Muy buenos días, una vez más te doy la bienvenida a este espacio de reflexión que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Seguimos en el estudio del Evangelio de Lucas. Estamos ya en nuestro capítulo del podcast número 111. Estamos estudiando Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8. En este espacio vamos a observar la respuesta a todas estas preguntas. ¿De dónde saca su autoridad Jesús? Lucas capítulo 20, verso 1 al verso 8 dice lo siguiente. Sucedió que un día Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Llegaron entonces los principales sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le hablaron a Jesús diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Respondió Jesús y les dijo: Les haré yo también una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: No sabemos de dónde fue. Jesús les dijo: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Te comentaba hace un momento que vamos a responder, esta pregunta: ¿de dónde saca Jesús su autoridad? Y al parecer, en este pasaje, pareciera que Jesús no da la respuesta, pero veremos cómo Jesús sí responde en otro momento a esta pregunta. Primeramente, observemos que Jesús estaba ya en Jerusalén, culminando su ministerio, cuando estaba enseñando y anunciando las buenas noticias. Mire todo lo que está haciendo Jesús en todo momento. Desde que Jesús comenzó su ministerio, Jesús está enseñando y anunciando las buenas noticias de salvación. Este mensaje que anunciaba Jesús era un mensaje chocante para los religiosos, un mensaje contracorriente, un mensaje que no les convenía a ellos por la autoridad que ellos habían tenido delante del pueblo. Sin embargo, el mensaje de Jesús tenía poder. Todo aquel que era expuesto al mensaje de Jesús, todo aquel que escuchaba las palabras de Jesús, no podía negar que el mensaje de Jesús tenía poder y autoridad. Él mismo, Jesús mismo, vivía y testificaba su mensaje. Es decir, él no era hipócrita como los religiosos de su tiempo. El mensaje que él predicaba era el mensaje que él vivía. Entonces vemos que aquellos hombres le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto, verdad? ¿Es una pregunta legítima? ¿O acaso será que ellos están buscando también la manera de tropezar a Jesús? Bueno, podemos observar a la luz del verso 47 y de mucho antes que ellos buscaban tropezar a Jesús para matarlo. Le hacen preguntas al Señor Jesús, quieren que Él responda algo incorrecto o algo de dónde tomarse para entonces ellos arrestarlo y matarlo. Y aún así, nosotros podemos reflexionar en la pregunta que le hacen: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿No? ¿De dónde? ¿Quién te da esa autoridad para hacer esas cosas? Si Jesús decía de Dios,
Claramente ellos le habrían de acusar de blasfemia, aunque era la verdad. El mensaje que traía Jesús es de Dios mismo. Pero mira cómo Jesús está sujeto a la agenda de Dios, es decir, no se desvía. Jesús es prudente, es sabio, cuida su lengua, y en ese momento Jesús no les revela a ellos, en ese momento, de dónde viene su autoridad. Porque Jesús sabe cuál es el momento en el que Él habría de entregarse por toda la humanidad, y ese no era el momento todavía. Si Él decía eso, en ese momento lo iban a capturar. Jesús entonces los confronta con su propia hipocresía. Jesús es muy sabio. Jesús responde con otra pregunta, y una pregunta muy inteligente. Y les pregunta entonces Jesús, a ver, díganme de dónde viene el bautismo de Juan, ¿del cielo o de los hombres? Entonces ellos, fíjate que en su hipocresía no responden, porque pues ellos saben la respuesta, pero saben que Jesús les va a responder también cuando ellos digan del cielo. Entonces Jesús les diría, pues ¿por qué no creyeron, verdad? Eso es hipócrita. Ellos dicen, bueno, si ponemos que es de los hombres, pues el pueblo nos va a apedrear. Entonces deciden evadir la respuesta, y Jesús toma el derecho de no responder tampoco a ellos. Sin embargo, yo te decía al principio que Jesús ya había respondido a estas cosas. Vayamos a responder lo que preguntan ellos. Jesús, ¿de dónde saca esa autoridad? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 19 al versículo 31, da la respuesta. Jesús en otro momento había respondido también a los religiosos que le querían matar. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que no se maravillen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice más adelante, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces podemos ver, queridos amigos, que la autoridad se la da el Padre mismo. Verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí está la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús, verdad? Es la autoridad misma del Padre. Ahora, Juan el Bautista vino a bautizar por el arrepentimiento. ¿De dónde saca Juan el Bautista esto, verdad? Esa es la pregunta que le hace Jesús a esos hombres. La respuesta está también en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan el Bautista está hablando en ese momento y dice, bueno, desde el verso número 31. Yo no le conocía, dice Juan el Bautista refiriéndose a Jesús, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y doy testimonio de que es él el Hijo de Dios. Es decir, Juan el Bautista fue enviado por Dios también a bautizar, ¿verdad? Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Con qué autoridad obra Jesús? Con la autoridad de Dios mismo. Por eso el consejo del día que te quiero dejar es este. Recuerda, las enseñanzas, promesas y obras de Jesús son de Dios mismo, quien está sobre todos. Escucha y sigue a Jesús con todo tu corazón. Dios te bendiga.